Buenas tardes a todos. ¿Me escuchan? Buenas tardes. Ok, disculpen, ¿ya ven la presentación? Ok, vamos entonces a iniciar con el personal que esté. Quiero agradecerles su acompañamiento. Mi nombre es Rolando Torrado, la mayoría me conoce. Vamos a hablar hoy sobre la explicación del documento ARREI que tenemos, donde ellos presentan su posición ante las enfermedades infecciosas aerotransportadas. Cualquier duda, pues la pueden escribir y la vamos revisando, ¿de acuerdo? Bueno, las enfermedades infecciosas se transmiten por diferentes tipos de rutas. Ahorita las vamos a ver y las vamos a tener muy en cuenta. Tenemos el tema de bacterias como la tuberculosis, tenemos los virus como la influenza, el COVID-19, el anterior SARS, que era un síndrome respiratorio agudo severo. Este está considerado como el SARS-CoV-2, el que estamos viviendo ahorita. Tenemos el resfriado común. Todos estos temas son partículas que se transmiten de forma aérea y son por gotículas o droplet nucleares de muy bajo diámetro, menores a 5 micrones. ¿De acuerdo? Entonces, la propagación de todos estos elementos puede ser acelerada o puede ser controlada por los sistemas HVAC, que son los que nosotros manejamos. ARREI, que es un líder mundial en el fomento de estudios de información técnica y educativa, soporta muchas investigaciones en el control de la transmisión de estas enfermedades infecciosas aerotransportadas, pues manejando las ratas de ventilación, que son las tomas de aire fresco, los regímenes de flujo, los patrones, cuando hablamos de flujo unidireccional, laminar, hablamos de un flujo mixto. Tenemos tecnologías alternativas como los rayos UV, que es lo que mencionan ellos aquí por la irradiación germicida de rayos UV, y pues también tiene muchos estándares, pero principalmente el 62.1 y 62.2, que es el de ventilación mínima para una calidad de aire aceptable, y el 170, que es el de calidad de aire o de ventilación para calidad de aire en ambientes hospitalarios. Nosotros, este es el documento, es la posición o el documento de posición que ARREI toma ante las enfermedades infecciosas aerotransportadas. Es un documento muy importante porque es ratificado, es reafirmado en febrero 5 del 2020 y con esto pues sabemos que ya es un documento actualizado. La historia de este documento inicia en el 2009, cuando se hace la primera emisión y se ha venido ratificando y se han venido haciendo cambios hasta el 5 de febrero. ¿Ok? El problema, transmisión de enfermedades vía aérea. Bueno, realmente se reconoce de forma muy amplia el peligro potencial que tiene una transmisión aérea de las enfermedades que son infecciosas. Aunque siga habiendo mucha incertidumbre por cuáles de estas enfermedades se propagan por la ruta del contacto, por el aire, por la inhalación de gotas o de una forma multimodal. Aquí vemos una imagen donde un individuo que posiblemente está infectado genera una propagación de muchas partículas. En ellas hay gotas grandes de más de 100 micrones, tenemos unas gotas medianas de 5 a 100 micrones y unas gotas pequeñas que son las droplet nuclei o las gotículas que llaman. Esas son las que tienen un diámetro menor a 5 micrones y pueden permanecer en el aire por mucho tiempo y pueden viajar largas distancias y generar la infección aerotransportada que trata este documento. También
tenemos una ruta que es la fomite, que se ve aquí con estas manos. Realmente los fomites son especies de superficies inanimadas que pueden tener almacenadas estos virus o estas bacterias o estos elementos infecciosos que son microorganismos. Y se da en el tema de, sobre todo, superficies hospitalarias. Permítanme un segundo. Eso es lo que tenemos nosotros ahí. La ventilación. La ventilación y los flujos de aire realmente son muy efectivos en el control de la transmisión de algunas enfermedades infecciosas, aunque este documento se aplica principalmente a las enfermedades de transmisión persona a persona. Quiero que quede muy claro eso, lo que nosotros vamos a tratar en este documento. Y el primer paso de control es eliminar la fuente antes de que esto se transforme en un aerosol o en una partícula aerotransportada que nos genere una pandemia o una epidemia, como lo tenemos ahorita con el COVID-19. Hay muchas versiones en internet, todo el mundo saca estudios, todo el mundo saca videos, unos dicen que el COVID-19 se transmite aerotransportadamente, otros dicen que no, que solo es por contacto directo, por contacto indirecto, que al hablar con las personas. Vamos a mirar este video que nos da pues una idea muy buena de lo que es este COVID-19. Hemos considerado dos principales rutas de transmisión. La primera es la infección que se adquiere por entrar en contacto con superficies donde está el virus. La segunda es la infección a través de las gotículas emitidas por estornudos o la tos. Pero algunos expertos dicen que hay una posible tercera vía de contacto. Expertos están mirando este nuevo mecanismo de infección como la clave para prevenir el aumento de la propagación del virus. Pensamos que este contagio viene por partículas micrométricas. Este mecanismo de transmisión puede ser llamado infección a través de microgotículas. Podemos ver muchas gotículas de 1 milímetro de diámetro que caen rápidamente a través de la cámara de sensibilidad. Podemos ver pequeñas partículas que parecieran brillar y flotar en el aire. Estas partículas son más pequeñas que 10 micrómetros. Echemos un vistazo desde otra perspectiva. Son pequeñas y ligeras. Las podemos ver sin... Estas son las microgotículas. Personas generan muchas microgotículas cuando hablan en voz alta. Las microgotículas transportan muchos virus. La gente a nuestro alrededor las inhala y así es como el virus se propaga. El riesgo de infección a través de microgotículas se hace todavía mayor en un sitio cerrado o sin ventilación. En parte alrededor de 100.000 gotículas, las más grandes se muestran en azul y verde. La mayoría de estas cae al piso en un minuto. Pero las microgotículas que se muestran en rojo continúan flotando. Esta simulación solo usa ahora las microgotículas. 5 minutos después. 10 minutos después. 20 minutos después, las microgotículas siguen flotando. Cuando abres una ventana, las microgotículas son rápidamente barridas. Ok, ya vimos el video, definitivamente las microgotículas sí aparecen y son las que nosotros vamos a tratar. Porque este documento se hace para entregar información sobre 3 puntos fundamentales. Uno, que son las consecuencias en salud y los modos de transmisión de las enfermedades infecciosas. 2, las implicaciones que tenemos nosotros, los especialistas HVAC, en el diseño, instalación y operación de los sistemas de climatización. Y los medios para apoyar la gestión y la planificación de las instituciones en su operación diario y en el caso de las emergencias como la que se está presentando en estos momentos en el mundo por el COVID-19. Las medidas principales de transmisión de cualquier enfermedad infecciosa se reducen a las de contacto, que son directo e indirecto. El contacto directo es el que se controla, digámoslo así, como lo está manejando muy bien el mundo, al no dar la mano, al evitar besos, abrazos. También se pueden transmitir estas infecciones
por contacto sexual, cuando hay algún tipo de lesión en la piel, hasta por una transfusión de sangre se pueden transferir estas enfermedades. El contacto indirecto envuelve todo lo que son las superficies inanimadas. Cuando ustedes tocan una mesa, los elementos que van y compran al supermercado, el carrito, la puerta de la casa, la puerta del carro, todo lo que ustedes toquen y tenga el virus o el microorganismo infeccioso y luego lo lleven a la cara, en la parte de los ojos, nariz o boca, ya empieza a elevarse la probabilidad de contagio de... Ok, por favor, cierran los micrófonos, tengan la amabilidad. El desarrollo profesional nuestro y el desarrollo de este documento no tiene nada que ver con las formas de contacto directo, indirecto o por gotas grandes. Únicamente vamos a trabajar con el tema aerotransportado. Si nosotros vemos acá, tenemos un paciente que está infectado en una cama y de pronto todo se habla o bota o expulsa algunos líquidos. Esos líquidos generalmente van con muchas gotas grandes de más de 100 micrones. Esas gotas tienen una balística o tienen una trayectoria que en 1 o 2 metros caen por la fuerza de la gravedad. También tienen gotas medianas y tienen gotículas. Todos estos distribución tienen una fuerza de gravedad que los impulsa, unas fuerzas de arrastre y el flujo de aire que nosotros damos con el patrón que manejemos. ¿Cuál es el problema? Que las gotas grandes que llegan al piso o llegan a la cama supuestamente no van a generar ningún inconveniente, pero esas gotas son de agua y esa agua se va evaporando y cuando se evapora quedan los microorganismos en las gotículas que ya cuando se mueve la sábana o cuando ustedes van caminando, esas gotículas vuelven y se levantan y quedan por mucho tiempo suspendidas en el aire y pueden viajar grandes distancias. El alcance para los aerosoles es muy grande y los aerosoles es lo que nosotros llamamos gotículas o partículas aerotransportadas y los sistemas de extracción o sistemas de ventilación pueden encargarse de generar el movimiento de estos elementos. Dentro de los antecedentes, pues tenemos que las partículas emitidas por una persona enferma tiene diferencias en tamaño de acuerdo a la enfermedad, pero principalmente salen del cuerpo por tos, por estornudo, cuando gritamos y cuando hablamos, respiramos o cantamos, pero en menor medida. Y la probabilidad de infección de una persona susceptible, teniendo en cuenta que susceptible es una persona que se puede infectar, se aumenta al estar entre 1 y 2 metros de una persona infectada. Eso sería por la inhalación directa de gotas grandes. Este punto o acá, nuestra parte de la ventilación o del sistema HVAC, pues ya no pasa a ser muy efectiva porque no podemos hacer mucho contra eso. La parte de infección tiene un modelo matemático, según este documento, donde en el 89 Riley y Nardel desarrollaron esta ecuación que ustedes ven aquí. C igual a S, abre paréntesis, 1 menos E elevado a la menos IQPT dividido entre Q mayúscula. Entonces, al ser un modelo matemático, pues tiene una serie de limitaciones que no es preciso, pero sí se usa mucho para entender qué pasa con el número de infectados dependiendo de las variables que maneja este modelo. Lo primero es la C, que sería el número de infectados que tendríamos en una población. La S, pues es el número de cuántas personas susceptibles están pudiendo infectarse. La I es el número de infectores, por ejemplo, en una de las carpas que se están desarrollando en estos momentos. Y el Q es la dosis de infección aerotransportada adicionada por unidad de tiempo. Tengan en cuenta que una persona infectada, depende de la enfermedad, genera una cantidad de partículas por unidad de tiempo en su respiración. La P es la ventilación pulmonar que tiene un susceptible, una persona
que es totalmente sana dentro de eso. O sea, todos no tomamos la misma cantidad de aire en la misma unidad de tiempo. Unos respiramos más rápido, otros respiran más lento. T es el tiempo de exposición que ese susceptible está ante el infectado y Q es la rata de ventilación. Entonces es muy importante dentro de este modelo matemático entender que nosotros tenemos el exponente representa el grado de exposición a la infección. O sea, ¿cuándo estamos más expuestos? Por ejemplo, Q mayúscula, que es la rata de ventilación. Si nosotros metemos más ventilación, el exponente disminuye su valor, por tanto, la probabilidad se va a disminuir. Si nosotros aumentamos el T, que es el tiempo de exposición, el exponente va a aumentar, por ende se va a aumentar la probabilidad de que una persona susceptible se contagie. Nosotros, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Que esta ecuación no tiene dentro de su modelo matemático la susceptibilidad de cada persona, porque no todos tenemos el mismo sistema inmune. Es más, podemos estar expuestos ante una persona infectada, pero el elemento infeccioso nos cae en el cuerpo, en el pelo, nosotros nos bañamos, nos lavamos con jabón las manos y se acabó la probabilidad. O sea, exposición no quiere decir infección, es lo que tenemos que resumir de este modelo matemático. ¿Ok? Es bastante complicado tener el valor de Q, que es la cantidad de infección que se genera para cada una de las enfermedades. En literatura hay algunos que están tabulados y, por ejemplo, el sarampión son 5.480 cuartiles por hora que generan este tipo de infectado. ¿Para cuáles enfermedades es importante la ruta de transmisión aerotransportada? Entonces, Arshey en su documento hace una clasificación de la transmisión así. Hay una ruta que es obligada por la vía aerotransportada. La tuberculosis solo puede transmitirse de esta manera. Solo se hace porque la tuberculosis tiene gotículas de 1 a 5 micrones y no se da por contacto, no se da por absolutamente nada, sino únicamente aerotransportada. Otra clasificación que da la ANREI para la transmisión es la preferencial. Estos agentes se pueden transmitir por diferentes rutas, pero preferiblemente lo hacen como aerosoles aerotransportados. Es el caso de la varicela y el sarampión. Nosotros ya casi no le prestamos atención a esto porque ya hay muchas vacunas y casi no se dan brotes por eso mismo. Y hay otro que es el oportunista. Ese oportunista pues no es la definición que los médicos tienen para las infecciones. Para los médicos una infección oportunista es la que se da por medio de un microorganismo que normalmente no causa ningún tipo de enfermedad, pero cuando entra en algún paciente susceptible que no tiene un buen sistema inmunológico, ya se vuelve patógeno, y patógeno es que genera daños o que genera enfermedades. Ese no es el oportunista que menciona Arrey en el modo de transmisión. Son infecciones que normalmente se transmiten a través de otras rutas, sea por el tracto gastrointestinal, por la parte de la hemodinamia, por cualquier otra parte, pero que en unos ambientes muy especiales se pueden transmitir como aerosoles. Implicaciones prácticas, aquí es donde viene ya lo importante, lo que nosotros hacemos, ¿cierto? Entonces, para las instituciones de salud, Arrey dice que se debe utilizar el FGI, que es la guía para diseño y construcción de hospitales. FGI es la Facility Guidelines Institute, o sea, el Instituto de Guías para las construcciones o para los tipos de instalaciones, y esa guía de diseño tiene inmerso el estándar 170 de Arrey-ANSI, que es el de ventilación para instituciones de salud. Las escuelas, prisiones, resguardos para el transporte y otras instalaciones públicas no se tienen requerimientos por parte de Arrey, pero se dice que se deben utilizar el estándar 62.1 o el 62.2,
que es el de ventilación mínima para una calidad de aire interior aceptable. Esta guía, la Indoor Air Quality Guide, la pueden descargar ustedes de la página de ARRI, totalmente gratuita, y tiene muy buenas prácticas para el diseño, la construcción y el commissioning, que es la puesta en marcha de los sistemas con la ventilación en aire acondicionado. Este que está aquí a la derecha es parte del estándar 62.1, donde se muestra lo que es un sistema de ventilación con su parte de filtración, con su parte de recirculación, extracción y demás. Las implicaciones prácticas nos hablan de la ventilación y algunas estrategias de limpieza de aire. Entonces la ventilación, comprendamos algo, es una estrategia para poder manejar esos tipos de epidemias. Y la ventilación es tomar aire del exterior para inyectarlo en estos espacios. Las partículas pequeñas, como las gotículas, permanecen suspendidas en el aire por mucho tiempo y es algo que tenemos que tener claro porque contra ellas es que vamos a trabajar nosotros. El sistema HVAC lo puede mover ese aire y afecta la transmisión de las enfermedades por varias vías como la siguiente. Miren, nosotros podemos influenciar teniendo un suministro de aire limpio a personas susceptibles. Aquí lo que ustedes ven es un cubículo de aislado en presión negativa, o sea que hay un infectado en ese cubículo, y inyectamos el aire y le damos un patrón de flujo con una rejilla que está sobre la cabecera de la cama para que el patrón de flujo trate de barrer esas gotículas o esas partículas muy pequeñas. La estrategia es que una distribución de aire bien manejada y una captura de aerosoles en la fuente puede ayudarnos a controlar estas enfermedades. Tenemos otra estrategia que es, miren, si nosotros contenemos el aire contaminado recirculándolo, pues vamos a tener una mayor concentración cada vez de contaminantes, porque esos contaminantes se producen internamente. Un infectado cada vez está produciendo más y más microorganismos con su misma respiración. Si no ventilamos y si no diluimos, entonces esa concentración se eleva. Pero cuando nosotros ventilamos también debemos generar la extracción y esa extracción debe tener una filtración EPA, porque no podemos agarrar y botar esas gotículas al exterior, aunque la filtración EPA en el caso de los virus no es tan efectiva, porque los virus a veces son más pequeños que lo que el filtro EPA puede detener. Aunque este virus del COVID-19 es un virus bastante grande, es un monstruo, diría yo, en la familia de los virus. La presión diferencial es bien interesante, y si ustedes ven acá hay un diseño de una sala de aislado donde tenemos el cuarto, tenemos el baño y tenemos la esclusa o la antecámara. Esto no es tan sencillo de colocar una máquina y ya. Miren que tiene que haber un controlador que reciba información, por ejemplo, del sensor de temperatura, para que él tome la decisión. Si se enfría mucho, lo que hay que hacer es que hay que bajar la cantidad de aire que está entrando, y eso se hace por un damper motorizado de suministro para que no haya menor temperatura. Si nosotros bajamos la cantidad de aire que se inyecta y se mantiene la cantidad de aire de extracción, la presión diferencial negativa se mantiene, es más, se puede aumentar, que es lo que realmente quiere el sistema para aislados infectados. Acá se debe tener un detector de presión diferencial entre el pasillo exterior y el cuarto de aislados. Esa presión diferencial se tiene que monitorear, y en caso tal de que se pierda, debe haber una alarma sonora y visual que alerte de lo que está pasando al personal médico y al personal biomédico para que se pueda hacer algo, porque la presión no se puede caer aquí porque podemos generar una epidemia al interior del hospital. Todo esto es un control bien robusto y bien interesante para las salas de aislado infectados, porque estamos protegiendo a todo un hospital, a toda una ciudad, de que se propague una epidemia como la que tenemos ahorita, que traspasó barreras de países y se transforma en pandemia. Otra estrategia por medio de ventilación es que debemos diluir los contaminantes en un espacio, bien sea con aire limpio o con aire filtrado.
Por eso la filtración, según el estándar 170 de ASHRAE, la mínima filtración que se debe tener para la sala de aislados es en prefiltración antes del serpentín, MERV 7, y después del serpentín, MERV 14, con 95% de efectividad, para que podamos inyectar aire y extraer para mantener la presión negativa en ese espacio. También tenemos otras estrategias de ventilación, que es limpiar el aire dentro del salón. Este documento nos dice que podemos utilizar la tecnología de irradiación germicida por rayos UV y la podemos utilizar en ductos, en unidades manejadoras o en el salón directamente. Este esquema nos lo muestra el manual de diseño de hospitales y clínicas de ASHRAE para un salón de aislados que sean infectados. Inyectamos aire a la sala, a la antesala, y extraemos en el baño y extraemos en la sala. Miren que hay sensores de temperatura, tenemos un sensor de presión diferencial entre el pasillo y entre el cuarto de aislados, que es donde está el foco de infección principal. Recuerden que las antesalas se utilizan para tratar de mantener los diferenciales de presión, y tenemos unas alarmas con luces. O sea, eso es inevitable según ASHRAE. Ya con implicaciones prácticas, seguimos con los temas de ventilación. La ventilación, mire, para ASHRAE es el primer control en la transmisión de enfermedades por la dilución de los agentes contaminantes, y se soporta en el CDC en un documento emitido en el 2005. El CDC es el Centro de Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos, un ente muy reconocido a nivel internacional en temas de salud. La ventilación natural por ventanas no es considerada un método primario de control por ninguna norma. Así que el tema de abrir las ventanas puede que funcione o puede que no, pero ninguna norma lo considera. Entonces, miren, la mínima cantidad de aire que se debe inyectar en todos los espacios está demarcada y tabulada por ASHRAE en el estándar 170, en la tabla 7.1 para cada uno de los lugares. Aquí yo coloqué lo que es la antesala o esclusa de la sala de aislados infectados y lo que es el salón como tal. Otras estrategias de ventilación es que hay que tener mucho cuidado con la demanda controlada de ventilación. Esto es un método que se ha utilizado pues muy fuertemente, y el estándar 62.1 de ASHRAE lo permite, y es que por medio de un sensor de dióxido de carbono, que es lo que las personas emiten, pues se revise cómo está esa concentración en la zona de respiración para tratar de cerrar un poco el damper de aire externo cuando haya pocas personas o cuando haya una concentración de dióxido de carbono baja. Y con eso, ¿qué hacemos? Ahorramos energía porque tenemos poca carga en el serpentín de la manejadora de aire con el aire externo. Pero una cosa es el dióxido de carbono y otra es la concentración de contaminante. Entonces, en instituciones de salud y en los estados de emergencia que estamos, no debemos utilizar el control de ventilación por demanda. Otras estrategias de ventilación que se utilizan principalmente en Estados Unidos, aquí en Colombia no se utiliza mucho, son los sistemas personalizados de ventilación. Estos sistemas pues tienen un 100% de toma de aire externo, es una manejadora que se utiliza para eso, y debemos tener filtraciones altas que también pueden ir mezcladas con la desinfección de la irradiación germicida de los rayos UV. ¿Esto qué se hace? Tenemos un sistema que recircula el aire y hay un sistema de ventilación que de forma personalizada envía las cantidades de ventilación que se requieren en cada uno de los puntos del espacio que estamos ambientando. En 10 minutos se nos cierra esta sesión. Permítanme un segundo, voy a compartirles el nuevo link para que lo copien, por favor, que tenemos. Permítanme, porque se nos va a acabar el tiempo. Y qué pena con ustedes, pero esta herramienta solo me permite 40 minutos. Chat, mensaje. Permítanme un segundo.
Permíteme un segundo. Ok. Ahí les envié por favor el link a todos. Voy a aprovechar este tiempo para mirar un poco las preguntas que tenían y no las había visto. ¿Cuál es el flujo mixto? Bueno, ese es el flujo mezclado, o la difusión por flujo mezclado, donde la velocidad del aire que sale de las rejillas hace la inducción del aire de la sala y por ende se va enfriando. Tenemos el flujo laminar o unidireccional, que es el que damos con un filtro EPA terminal o con una rejilla de flujo laminar, y eso cambia la velocidad del aire. No tiene audio. Wow, alguien no tenía audio. ¿Cuál es la pregunta? ¿Se debe extraer la misma cantidad de CFM que se le está ingresando? No, definitivamente no, porque la presión debe ser negativa. La que se está inyectando es la cantidad de aire que necesitamos para mantener las condiciones térmicas. Y ese es el caudal que nos da para inyectar. La extracción se debe calcular el diferencial entre esos dos caudales de aire, entre el que se está inyectando y el que se está extrayendo, para alcanzar una presurización negativa que se debe cuantificar. ARRE en el estándar 170 habla de 0.01 pulgadas en columna de agua de espacio a espacio. Quiere decir que la sala es, o sea, el pasillo sería 0, la esclusa sería menos 0,01 y el cuarto sería menos 0,02. Tenemos que mirar cuánto es el área de pérdida, y hay una fórmula que quien la necesite me la pide y yo se la puedo enviar por correo electrónico, pero hay que calcular ese diferencial. Si no vas a recircular, debes inyectar lo mismo que extraes. Bueno, podría ser. Para laboratorios de estudio de muestra de COVID aplica esto. Toca mirar qué es la normatividad que tiene esos laboratorios. ¿Puede regalarme esa presentación? ¿Es posible? Sí, esto va a quedar grabado en Facebook Live. Ahí lo pueden ver. No alcancé a grabarlo en Zoom, pero en Facebook Live sí se va a generar. En los laboratorios clínicas, las muestras del virus deben manejarse en cabina de seguridad biológica clase 2A2. Sí, pero seguramente estas cabinas de seguridad ya vienen prefabricadas, y lo que tenemos que tener nosotros cuidado o en el diseño de estos laboratorios sería el aire circundante a la reunión, a la cabina, para manejar un ISO 7, un ISO 6, no sé qué exigencias tenga la norma para eso, porque aquí solo habla de los cuartos de aislado y de las instituciones. Aparece en Facebook como Ingenium o Ingeniería Integral Limitada. Exacto, podemos manejarlo como un ISO 7. Entonces, ¿hay alguna otra pregunta que la puedan escribir? La invitación la envié por acá, por este chat me están preguntando. Está en el chat, por favor, abran el chat ¿de qué? Del Zoom. Generalmente en los laboratorios el flujo debe ser laminar. H16, preguntan acá que si los flujos se retienen, los virus se retienen con H16. H16 es normatividad Eurovent, no la conozco el 52.2 de ARRE, que es el que nos da la eficiencia MERV, y casi que el único filtro que detiene esto es el ULPA, casi ni siquiera el ELPA. ¿Cómo se limpian los ductos infectados? Bueno, hay muchas estrategias, existen robots, existen algunos tipos. Esta mañana vimos unas tecnologías que son activas. Los filtros y las lámparas UV son unas tecnologías de limpieza pasiva, porque solo lo que atraviesa estos elementos se detiene. Hay unas tecnologías de limpieza o de desinfección activas, como es la fotocatálisis, la ionización bipolar, la ionización catódica, que van en el conducto de aire, en el chorro de aire, y estas chorros de aire ya van
y llegan a los espacios y desinfectan todo lo que tocan. ¿Cuál es el método adecuado posterior a un posible contagio de COVID-19 para realizar la limpieza del recinto? Encender el aire, apagarlo, extraer aire, inyectar aire, etcétera. ¿Qué recomienda? Ya vamos a ver las recomendaciones y las estrategias que AFRE nos está mostrando. Apenas continuemos y cambiemos con la próxima reunión. ¿Ya todos tienen el link para la próxima reunión? Si quieren se los vuelvo a copiar acá. Mírenlo, este es el link, por favor cópienlo, porque ya ahorita la abro para que entremos. La rueda entálpica, claro que funciona, claro que funciona. Bueno, la rueda entálpica en algunos de los casos debe garantizarse que menos del 5% del caudal de aire que se mueve se puede intercambiar. Eso es lo que importa en eso. Es mejor utilizar otro tipo de recuperador de calor, que puede ser el de placas paralelas, ¿ok? Porque en ese sí no hay toque de flujos de entrada y de salida. Todos encontraron el chat para que tengan el nuevo link. Ok, ¿hay alguna otra pregunta?